Muy bien, vamos a continuar entonces en lo que nos quedamos, revisamos un poquito lo que es la cascada de coagulación. Entonces, en esta imagen pueden ver ustedes cómo están interactuando los diferentes factores de coagulación. Entonces, empecemos desde la parte de alta. Aquí vemos el factor 12. ¿Qué vía corresponde esto? Intrínseca. A Muy la bien. vía intrínseca. Intrínseca, es correcto. Fíjense cómo el factor 12 se activa en 12 activado, ¿no es cierto? Y vemos cómo esto va sobre el 11 activado, y esto sobre el 9, al 9 activado, ¿no es cierto? Ok, todos estos caen uno sobre otro, por eso se llama cascada, ¿no? Es un fenómeno en cascada, que el uno activa al siguiente. Pero aquí pasa algo interesante, porque el 9 se junta con el 8, y entre los dos actúan sobre el factor 10, activando al factor 10. Que el factor 10 ya corresponde a qué vía. Extrínseca. No, No, intrínseca mismo. Perdón, ¿qué preguntó, doctor? el factor 10, ¿a qué vía corresponde? A la vía común. A la vía común, correcto, es de la vía común. Ahora, curiosamente o interesantemente, los dos factores, el factor 9 con el factor 8, se tienen que juntar los dos para poder actuar. Por tanto, este recibe un nombre, se llama tenaza intrínseca. ¿Ok? Tenaza intrínseca. Por tanto, si yo tengo una tenaza intrínseca, debe existir también entonces una tenaza extrínseca. ¿Cómo estará formada la tenaza extrínseca? Extrínseca por el factor 7. Exacto. Factor 7 con el factor El factor 10. tisular. El factor tisular con el factor 7. Se llama tenaza extrínseca, fíjense. Si ven, tenaza extrínseca. Ahora, fíjense aquí. El factor 10 se une al factor 5. Es un cofactor, ¿no es cierto? Fíjense, todos estos son cofactores. El factor 8 es cofactor del factor 9. El factor tisular es cofactor del factor 7. Y el factor 5 es cofactor del factor 10. Esto se llama complejo protrombinasa. Complejo protrombinasa. ¿Por qué le pondrían este nombre? ¿Qué me puede decir? Doctor, puede ser porque tiene relación con la formación de la trombina. Correcto, porque Protrombina. lo que va a actuar esta tenaza, que también al final es una tenaza, es convertir la protrombina, que está aquí inactiva, en trombina, ¿no es cierto? Y bueno, ya sabemos que la trombina convierte al fibrinógeno en fibrina, que la fibrina es insoluble. Ahora, para que sea una fibrina soluble, debe el factor 13 actuar sobre esta fibrina soluble para volverla fibrina insoluble. Muy bien. ¿Preguntas de la cascada de coagulación? ¿Todo está claro? Doctor, ¿podría repetir la última parte de la fibrina? Ya, eso le digo, vamos un poquito antes. El factor 2, ¿no es cierto?, es activado por el complejo protrombinasa, es decir, el factor 10 con el factor 5. Estos dos van a actuar sobre la protrombina formando la trombina, y la trombina actúa sobre el fibrinógeno convirtiéndolo en fibrina, pero esta fibrina es soluble. Para que esta fibrina pueda ser funcionante, para que esta fibrina sea resistente, el factor 13 la convierte en fibrina insoluble. Y de esa manera pues se forma el coágulo. ¿Sí está claro? Sí. Muy bien. Ahora, todo esto que estamos viendo acá, en realidad es lo que ocurre dentro del laboratorio, ¿sí? En el laboratorio. Pero en vivo no funciona de esa misma forma. Hay una interacción diferente de lo que ocurre con la coagulación en una persona, ¿sí? Entonces, esto se le llamó el nombre de modelo celular de la coagulación. Entonces, como ustedes están viendo en la imagen, el modelo celular tiene que ver mucho con lo que estamos viendo acá. Fíjense qué es lo que vemos. El factor tisular, que está en el colágeno subendotelial. Fíjense que aquí tenemos a la célula endotelial, que
forma parte de la hemostasia primaria, y las plaquetas que también son de la hemostasia primaria. Vemos que dentro de la célula endotelial existen estos cuerpos de Weibel-Palade que van a liberar el factor de von Willebrand. Si de aquí sale el factor de von Willebrand, y fíjense que dentro de la plaqueta de los gránulos alfa se va a liberar también factor de von Willebrand, es decir, que va a ser un actor muy importante en el proceso de coagulación. Ya sabíamos que el factor de von Willebrand, al unirse a la plaqueta, la activa, es la primera parte que habíamos hablado desde el principio, pero fíjense qué pasa con los factores de coagulación. Todo inicia en esta parte, ¿no? En esta parte de aquí, en donde el factor tisular se une con el factor 7, como estamos viendo ahorita, ¿sí? Se une con el factor 7 y forman la tenaza extrínseca. La tenaza extrínseca actúa sobre el factor 10 y el factor 10 junto con el factor 5 van a generar trombina. A esto se le conoce como fase de iniciación. Fase de iniciación, ¿sí? Entonces, ¿por dónde empieza la coagulación? ¿Por la vía intrínseca o por la vía extrínseca? Intrínseca. Por la vía extrínseca, factor 7 y factor tisular, ¿sí? Es la fase de iniciación. La trombina, fíjense por favor, tiene un efecto interesante. Uno, actúa sobre la célula endotelial, activando la célula endotelial. Dos, actúa sobre las plaquetas, activando las plaquetas, como ustedes pueden ver aquí. Pero tres, adicionalmente, esto, sí, las plaquetas, recuerden que las plaquetas activadas tienen fosfolípidos en su membrana, que cuando se activa salen hacia afuera, ¿sí? Adicionalmente, la trombina lo que va a producir es que se active el factor 8 con el factor 9. A esto se llama tenaza intrínseca. Y este factor 8 con este factor 9, la tenaza intrínseca, actúa nuevamente sobre el factor 10, promoviendo la mayor cantidad de trombina. A esto se le conoce con el nombre de fase de amplificación. Entonces, vean cuántas fases tenemos. La fase de iniciación, que forma trombina a partir de la tenaza extrínseca, y la fase de amplificación, que es la mayor generación de trombina a partir de la tenaza intrínseca. ¿Sí está claro estas dos fases? ¿Preguntas? No. Ok. Entonces la trombina, ¿qué es lo que hace ya en mayor cantidad? Lo que va a promover es que el fibrinógeno se convierta en fibrina. Por tanto, se forma el coágulo. ¿Cómo se llama esto? Fase de propagación. Entonces tenemos tres fases en el modelo celular de la coagulación. Repito, fase de iniciación, que empieza con la tenaza extrínseca. Fase de amplificación, que tiene que ver con la tenaza intrínseca. Y fase de propagación, que tiene que ver con la trombina formando fibrina. ¿Está claro? ¿Preguntas? No, Doc. Muy bien. Esto es el modelo celular de la coagulación. Fíjense que aquí la clave de todo el proceso es la generación de trombina. Si se genera más trombina, vamos nosotros a tener mucha más, digamos, eficiencia en lo que es el proceso de coagulación. Ahora, les pregunto algo. ¿Qué pasa con el factor 11 y el factor 12 en este modelo celular de la coagulación? ¿Dónde están? ¿Alguna idea? Son activados en la vía intrínseca, al principio de la vía intrínseca. Sí, pero ¿y dónde están ahí en el dibujo? ¿Por qué no constan? En realidad, verán, es interesante, no son indispensables para la coagulación, ni el factor 11 ni el factor 12. De hecho, la deficiencia de factor 12 se ha relacionado mucho con trombosis. Uno pensaría, si no hay factor 12 debe sangrar, no, más bien se ha relacionado con trombosis. Y la deficiencia de factor 11 antiguamente era llamado hemofilia tipo C, pero ya no se considera dentro del grupo de las hemofilias, porque primero no tiene que ver con el cromosoma X, como sí lo es el resto de hemofilias, y además
es un trastorno que no produce problemas en el paciente no sangra. ¿Por qué tiene factor 9? Porque tiene factor 8. Claro, en el laboratorio sale la prueba alterada, pero pues en vivo el paciente no sangra, se comporta como una persona normal, no le da mayor problema. Y es raro, bueno, es bien raro la deficiencia de factor 11, ¿sí? Entonces no son como que indispensables para el proceso de coagulación, por eso no consta en el dibujo, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, esos son puntos a tener en cuenta del modelo celular de la coagulación. Muy bien. Esta imagen que están viendo aquí es lo mismo, ¿no? Está lo que estábamos hablando aquí. Fíjense, por favor, tenemos el colágeno subendotelial. Ahí se va a formar la tenaza extrínseca que activa el factor 10. Esto se llama fase de iniciación, que genera trombina, ¿no es cierto? La trombina finalmente migra hacia la superficie de las plaquetas. Recuerden que las plaquetas tienen fosfolípidos donde pueden anclarse los factores de la coagulación. Entonces, esta trombina activa la tenaza intrínseca. Fíjense, aquí está el factor 8 con el factor 9. Recuerden que el factor 8 es cofactor del factor 9. Y esto activa al factor 10 con el factor 5, que es cofactor del factor 10, generando nuevamente más trombina. El aumento de esta trombina genera fibrina. Entonces tenemos la fase de iniciación, la fase de amplificación y la fase de propagación. Ok, entonces, esto es el modelo celular de la coagulación. Vamos a ver ahora el sistema fibrinolítico. Ya habíamos dicho que el sistema fibrinolítico tiene que ver con la destrucción de la fibrina. Si vemos esta imagen podemos entender muy bien lo que está ocurriendo. Fíjense que tengo una lesión vascular donde se activa la tenaza extrínseca, actúa sobre el factor 10 y se genera trombina, lo que hablamos previamente. Y ahora, aquí hay algo muy interesante, ¿no? Primero, la trombina, ya sabíamos, activa las células endoteliales, tanto enfermas como sanas, ¿no? Y esto, trombina también promueve la generación que el fibrinógeno se convierta en fibrina, como ustedes están viendo aquí en el dibujo. Ahora, lo interesante del sistema fibrinolítico es que la célula endotelial va a liberar el activador del plasminógeno tisular. ¿Sí? Activador del plasminógeno tisular. Su nombre lo dice. ¿Qué es lo que va a hacer? Activar este plasminógeno, que es una proteína que está saliendo desde el hígado. ¿Ok? Ahora, en las plaquetas, en el interior de las plaquetas, en los gránulos alfa, vamos a encontrar esta uroquinasa. ¿Qué es esta uroquinasa? Hace exactamente lo mismo que el TPA, es decir, activa el plasminógeno y el plasminógeno se convierte entonces en plasmina. Esta plasmina, ¿qué es lo que va a hacer? Es una enzima muy potente que su efecto dura fracciones de segundo. Y esto destruye el coágulo de fibrina, como pueden ustedes ver aquí. Y estos pedazos de fibrina es lo que nosotros conocemos como productos de degeneración de la fibrina, que en el laboratorio se le llama dímero D. ¿Alguien sabe para qué sirve ese dímero D? ¿En qué escenario estamos usándolo actualmente? Doctor, ¿no es una prueba para saber si Un hay anticoagulante. embolia pulmonar o trombosis venosa? Exacto, es una prueba para saber si hay trombosis, ¿sí? Estamos usándolo mucho a propósito del COVID, estamos usando mucho el dímero D. Y ahorita ustedes ya pueden entender por qué el aumento del dímero D nos da más riesgo de trombosis. Una, yo creo que hay que entender esto muy bien. El dímero D se forma después de que hubo un coágulo. No puede existir dímero D si no ha habido un coágulo. Entonces, cuando una persona tiene dímero D elevado, significa que ya formó coágulos pequeños que no le están dando problemas, pero ya formó coágulos. Y el plasminógeno se convirtió en plasmina y pudo destruir la fibrina, por eso tenemos dímero D. Si el dímero D está por debajo del rango de laboratorio, significa que pues no ha habido formaciones de coágulos y el paciente pues estaría libre en ese punto, desde el punto de vista de la hipercoagulabilidad que produce el COVID, por ejemplo. Entonces, resumiendo, el sistema fibrinolítico está compuesto de activadores como son el activador del plasminógeno tisular que viene del endotelio, la uroquinasa que viene de las plaquetas, se compone de el zimógeno que es plasminógeno que se convierte en plasmina, que es la enzima, y esa plasmina es la que actúa destruyendo la fibrina. ¿Preguntas del sistema fibrinolítico?
Está claro, ¿verdad? Es muy sencillo en realidad esto. Muy bien. Ahora vamos a ver el sistema de inhibición de la coagulación. Aparte del sistema fibrinolítico, existe un sistema que se llama sistema inhibidor de la coagulación. Entonces, este dibujo ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Aquí vemos el colágeno subendotelial. Sabemos que aquí se activó los factores de la tenaza extrínseca y se generó trombina. Lo interesante de la trombina, como les había dicho, va a células sanas y células enfermas. Fíjense, la lesión sería aquí, donde está el colágeno subendotelial, pero acá tengo una célula endotelial que está todavía sana, que está bien. La trombina, a través de un receptor que se llama trombomodulina, va a activar el endotelio. El endotelio se activa. Y una consecuencia de esta activación es que el endotelio exprese un receptor que normalmente está metido dentro de la célula y que sale hacia afuera cuando se produce esta activación por la trombina, que se llama receptor de la proteína C. Este receptor es como un interruptor, porque viene la proteína C en la sangre, desde el hígado, y se mete en el receptor. Y al momento que se introduce en el receptor, esta proteína C se activa y sale como proteína C activada, como están viendo ustedes aquí. Ahora, esta proteína C activada se junta con la proteína S que también viene desde el hígado y entre los dos sí van a funcionar como complejo proteína C, proteína S. Recuerden, esta proteína S es cofactor. ¿Qué significa esto de que es un cofactor? Que va a acelerar el proceso. Va a acelerar el proceso de coagulación, correcto. Y este complejo proteína C, proteína S bloquea otros cofactores. ¿Cuáles cofactores? El factor 8, que es el cofactor del factor 9, y el factor 5, que es cofactor del factor 10, es decir, enlentece el proceso de coagulación, evitando que el coágulo se disemine más allá de los límites de la lesión. Okay. ¿Quedó claro esto de la proteína C y proteína S? Doctor, ¿podría repetirlo del principio cuando la trombina llega al endotelio? Ya. La célula endotelial normalmente tiene este receptor que se llama trombomodulina. Cuando este receptor es golpeado por la trombina, sí, la trombina que se está formando producto de la lesión, entonces se activa el endotelio. Cuando se activa el endotelio, el receptor de proteína C, que normalmente está metido dentro de la célula, emerge hacia el exterior. Entonces, este receptor de proteína C se une con la proteína C y es un switch, porque realmente la proteína C no se queda pegada, sino enseguida sale ya en su forma activa, proteína C activada. Pero solo pasa si se junta con ese receptor. Entonces, una vez que la proteína C está activa, se junta con la proteína S y entre los dos, complejo proteína C, proteína S, van a bloquear los cofactores. Bloquean al factor 8, que es cofactor del factor 9, y al factor 5, que es cofactor del factor 10. Ahora sí, ¿quedó claro? Sí, gracias. Ahora, no es el único elemento, hay un elemento más, ¿no?, que no hemos mencionado todavía, que es la antitrombina. La antitrombina es otra proteína que está circulante en el plasma, que cuando se activa la trombina, lo que hace es bloquear a la trombina, pero también puede bloquear al factor 10 activado y al factor 9 activado. Todos estos elementos, repito, proteína C, proteína S y antitrombina, forman parte de lo que se conoce como sistema inhibidor de la coagulación. Muy bien. ¿Preguntas? Me parece que esta parte es sencilla realmente. Si ustedes revisan un poco más, van a entender mejor, sobre todo con las imágenes, ¿no? Se entiende muy fácilmente cada una de las partes. Ahora, todo esto que hemos aprendido, ¿para qué nos sirve? O sea, vamos a ver cómo se evalúa la coagulación de las personas en un paciente. ¿Cuándo me debo preocupar? ¿Cuándo no? Recordemos que los tiempos de coagulación son pruebas que son pedidas en múltiples ocasiones. Por ejemplo, para cirugía siempre piden los cirujanos, siempre se está pidiendo tiempos de coagulación en pacientes graves, en esto del COVID, sobre todo en personas que usan anticoagulantes, pero realmente cómo interpretamos esos resultados son lo que vamos a ver ahorita, en este momento. ¿Cómo evaluamos la hemostasia? Entonces, para esto
hay que hacer primero una valoración clínica del sangrado. Estamos hablando de sangrado específicamente. ¿Cuándo me preocupa un sangrado a mí en lo particular? Tiene que cumplir uno de dos requisitos. O sea, puede tener uno de dos, o incluso puede tener los dos. ¿Cuál es? Uno, que el sangrado sea espontáneo, ¿sí? Es decir, no hay ninguna justificación para que el paciente sangre. Típico paciente que dice, estaba yo mirando televisión y empecé a sangrar en la nariz. ¿Ok? Eso ya es espontáneo. Dice, yo estaba yendo a acostarme, me ponía mi ropa de dormir y me di cuenta que mi piel está llena de moretones. Sangrado espontáneo. Los pacientes no se dieron cuenta de eso. Recuerden que los moretones son una parte, son sangrado también. Sangrado en la piel, pero es un sangrado, ¿no? Entonces, que sea espontáneo. Y el otro sangrado que sea desproporcionado para la causa, que sea un sangrado desproporcionado para la causa. Ok, ejemplo de esto de sangrado desproporcionado, les voy a poner un ejemplo bastante, digamos, llamativo, porque fue muy llamativo en un niño, ¿no? Se cortó con una hoja de papel, ¿les ha pasado eso a ustedes? Se han cortado la hoja de papel. ¿Qué hacemos para cohibir ese sangrado? Tapar, sí, o sea, Sí, con envolver una con una curita es curita, lo que sea. suficiente, ¿no? Lo mismo hizo la mamá del niño, le puso una bendita, pero pues mojaba la bendita, y así pasó 1 hora, pasó 2 horas, ¿eso será normal? No, no se está No. formando el tapón plaquetario. Exacto, es desproporcionado para la causa, nos está indicando que el paciente tiene algún otro problema asociado a la coagulación, y así hay muchos ejemplos que podría darles. Entonces, si vemos que el sangrado es espontáneo o que es desproporcionado para la causa, significa que yo tengo que hacer una evaluación del paciente de esto de la coagulación. Ahora, la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, ¿sí?, desarrolló una herramienta que se llama Bleeding Assessment Tool o Bleeding Score, también como se le conoce, que es un score de sangrado que es muy interesante desde el punto de vista práctico porque nos permite conocer alteraciones de la coagulación. Entonces, una escala, ya vamos a ver cuáles son las variables de la escala, pero primero pongamos los rangos normales. Menos de 4 es común en adultos, menos de 6 puntos en mujeres adultas y menos de 3 puntos en niños. Eso es lo normal que se puede encontrar en este tipo de score. Y este score maneja estas variables que están viendo ustedes en pantalla. Entonces, primero, epistaxis, sangrado nasal. Fíjense, vamos a ir viendo las variables para entender mejor. 0, pues si es trivial o menos de 5 minutos. No es muy importante. Si el sangrado ha sido entre 5 y 10 minutos, ya le ponemos un punto. Si el paciente viene a consultar por eso, o sea, viene dirigidamente, oiga, sabe que vengo porque me sangra la nariz, ya recibe 2 puntos, solo por el hecho de venir a consultar por eso. Si es que ha necesitado colocarse mechas nasales, cauterizar o utilizar medicamentos antifibrinolíticos para evitar el sangrado, pues ya lo ponemos 3 puntos. Y 4 puntos si ha necesitado transfusión o terapias de reemplazo, ¿sí? O desmopresina, que se utiliza también en estos casos. Le ponemos 4 puntos y así vamos viendo que cada variable, por ejemplo, sangrado en cavidad oral, tiene asimismo un puntaje que podemos ir llenando fácilmente. Este score ustedes lo encuentran disponible en internet y lo pueden ir llenando fácilmente. En caso de cirugía, en caso de hematomas, en caso de sangrado cutáneo, fíjense que menos de 1 centímetro le ponen 0, más de 1 centímetro, pues ya es de consideración, sin trauma. Y si viene a consultar ya son 2 puntos, ¿sí? Sangrado gastrointestinal, menorragia, que es muy importante esto, fíjense que es bastante frecuente. Si es que ha tenido que utilizar, si es que viene a consultar, 1 punto. Si es que tiene que usar píldoras, antifibrinolíticos, 2 puntos. Si es que en estado terapia con hierro o curetaje, 3 puntos. Si en estado transfusiones, hasta 4 puntos. Hemartrosis, sangrado en articulaciones, sangrado por heridas menores, sangrado por extracción dental, fíjense que eso también es muy frecuente y tenemos que tener en cuenta. Hemorragia postparto y sangrado del sistema nervioso central. Entonces, nosotros más o menos podemos hacer este score o incluso podemos preguntar en historia clínica para poder orientarnos si es que el paciente tiene o no, digamos, un trastorno de la coagulación. Recuerden ustedes, menos de 4 puntos es normal en los varones, menos de 6 puntos en las mujeres y en los niños menos de 3 puntos. Por tanto, si alguien tiene un varón con 5 puntos, pues eso significa
que muy probablemente tiene un trastorno de la coagulación y debemos hacer entonces los estudios necesarios para abordaje de este paciente. Pero bueno, ¿qué tan confiable es este score? ¿Qué tan confiable es esta escala que ustedes están viendo en pantalla? Pues la sensibilidad y especificidad son estas, 53% de sensibilidad y 52% de especificidad. Si lo ponemos aquí en estas curvas ROC, más o menos está alrededor de esto, la sensibilidad y la especificidad. No es muy alta, significa que se me pueden escapar pacientes, ¿sí? O puedo supraestimar pacientes, pero yo pienso que es una muy buena herramienta para entender a qué paciente voy a intervenir y qué paciente no necesariamente voy a hacer exámenes indiscriminadamente. Entonces, de todas maneras, resulta ser una herramienta útil para este caso. Entonces, ¿qué exámenes de laboratorio puedo pedir? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué exámenes pediría yo a un paciente que tengo sospecha que tiene mucho sangrado? El tiempo de protrombina. ¿Ya? Hay otro, no me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo El de tiempo creo que parcial de protrombina. Sí, TTPA creo que se llama. Sí, TTPA, exacto. Ahora, nosotros tenemos varias fases, ¿no es cierto?, de la coagulación, ya hemos estudiado eso, ¿no es cierto? Podemos medir las diferentes fases de la coagulación. Yo les voy a hablar de 3 pruebas en especial, no voy a hablarles de mucho, ¿no? Entonces, la primera fase es la hemostasia primaria. ¿Cuáles son los elementos que componen la hemostasia primaria? ¿Qué me dicen? Las plaquetas. Las plaquetas, correcto. Las plaquetas son los elementos que componen la hemostasia primaria. Entonces, para esto yo puedo utilizar el tiempo de sangría. El tiempo de sangría es un estudio interesante que me permite evaluar de forma general, y esto es muy general. No es muy sensible, no es muy específico, pero es una prueba que me permite evaluar. Uno, la retracción del capilar, es decir, el tejido endotelial con su capacidad de vasoconstricción. La cantidad y calidad de plaquetas también me puede dar, especialmente la función de las plaquetas, si el número es normal siempre. Entonces, es muy importante, voy a ver la función de las plaquetas. A través de este examen yo puedo investigar enfermedades como es la trombastemia de Glassman, que es una enfermedad de las plaquetas, la enfermedad de von Willebrand, o sea, del factor de von Willebrand, la uremia o el uso de aspirina. ¿Qué hacía la aspirina? Inhibir la ciclooxigenasa Exacto, hacía y inhibir la disminuir la ciclooxigenasa. tromboxana. Exacto, y por tanto promueve la antiagregación. Entonces, yo puedo probar si un paciente está antiagregado usando esta prueba, ¿no? El tiempo de sangría. Pero, ojo, es muy importante tener una biometría junto con esta prueba, porque las plaquetas tienen que estar en número normal. Si tengo plaquetas normales, entonces ahí sí tiene mucho valor si investigamos este tipo de problemas a través del tiempo de sangría. Hay 2 métodos que podemos utilizar en laboratorio para hacer estas pruebas. El uno es pinchar a nivel del lóbulo de la oreja, como ustedes están viendo acá, y esperamos a que se forme el coágulo. Normalmente debe formarse en menos de 5 minutos. Y el otro, que es un poco más complejo de hacer la prueba, pero pues es mucho más sensible en realidad que esta, es colocando un tensiómetro hasta 40 milímetros de mercurio y luego le pinchamos con una lanceta. Normalmente debe formarse coágulo en menos de 9 minutos. Son las pruebas que podemos pedir para interpretar alteraciones de la hemostasia primaria, ¿no es cierto? Ahora, si su sensibilidad y especificidad es baja, el paciente puede tener enfermedad con un tiempo de sangría normal. Eso es importante de saber. Si mi sospecha es alta, habrá que pedir pruebas más específicas. Esto lo vamos a hablar ya cuando nos toque ver el tema de sangrado específicamente. Hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria la medimos a través de los tiempos de coagulación. El tiempo de protrombina, que va de 10 a 14 segundos. Pregunta, ¿el tiempo de protrombina qué fase de la coagulación mide? ¿La extrínseca o la intrínseca? ¿Qué me dice? La extrínseca. Correcto, la vía extrínseca, ¿no es cierto? Ahora, hay una prueba más que se llama INR, recordarán ustedes, el índice internacional normalizado, que debe estar en una persona sin anticoagulantes y que está sana de 0.9 a 1.3. Ahora,
Este INR en realidad es un modelo matemático que sirve para estandarizar el procedimiento usando diferentes reactivos. El INR que nos está dando el laboratorista está calculado en base al tipo de reactivo que está utilizando para hacer la prueba. Y esto permite nosotros saber si está bien o no. Se utiliza mucho para, sobre todo, manejo de la warfarina, ¿no? El manejo de la warfarina es prácticamente con INR. Sí, es muy importante es el INR y es un subrogado del tiempo de protrombina, ¿sí? El INR y tiempo de protrombina prácticamente podríamos decir son sinónimos, tienen mucho que ver, ¿no? Ahora, tiempo parcial de tromboplastina activada, que va de 25 a 45 segundos. ¿Qué fase de la coagulación mide el tiempo parcial de tromboplastina activado? La vía intrínseca. La vía intrínseca, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, yo tengo aquí en esta imagen una muestra de plasmas con citrato. El citrato lo que hace es secuestrar el calcio. Por eso no coagula. El tubo está con ese anticoagulante y no me coagula. ¿Qué es lo que hago yo cuando quiero medir el TP? Pues le agrego nada más la tromboplastina, ¿sí? Que es factor tisular con fosfolípido, y le agrego el calcio. Esto activa la vía extrínseca. Fíjense qué factor de coagulación es el que está actuando aquí. Únicamente el factor 7. Y luego la vía común, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo alteración del TP, ¿cuál es el factor de coagulación alterado? El factor. ¿Sí? ¿Cuál? El 7. El 7, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo un TTPA, un tiempo parcial de tromboplastina activada, ¿sí? Normalmente esto ya se necesita tromboplastina parcial, activado de fosfolípidos más calcio, y se activa la vía intrínseca. Recuerden, la vía intrínseca es los factores 12, 11, 9 y 8, ¿sí? Y eso finalmente va a la vía común. Si se altera el TTPA, ¿cuáles son los factores de coagulación alterados? El 11, 12, 9 y 8. Y 8, ¿no es cierto? 11, 12, 9 y 8. Esto en laboratorio, correcto. ¿Y qué pasa si se alteran las dos? Si los dos están prolongados. Hay una hemorragia. ¿Cuáles serían los factores que pueden estar involucrados? 1, 2, 5 y 10. Correcto, la vía común. 5, 10, el 1 y el 2, ¿no es cierto? Obviamente pueden estar alterados esos, es lo más frecuente. Ahora, es importante medir fibrinógeno también. Fibrinógeno normalmente va de 150 a 400 miligramos. ¿Por qué? Porque el fibrinógeno es el que se convierte en fibrina. Si yo tengo todo esto normal y no tengo fibrinógeno, pues obviamente va a salir prolongado los dos, ¿no? El TP y el TPT. Los dos van a salir prolongados por la falta de fibrinógenos. Es muy importante cuando tengo esto, evaluar también el fibrinógeno. Ahora, las enfermedades que provoquen alteración de la coagulación pueden deberse a dos circunstancias de forma general. ¿Cuáles circunstancias? Uno, deficiencia de factores. Alguien que no tenga factor 7 o alguien que no tenga factor 8. ¿Sí? Eso puede generar alteraciones, ¿no es cierto? Y dos, la presencia de inhibidores. No me refiero a los inhibidores de la coagulación que vimos antes, sino a otras cosas que podrían inhibir la coagulación. ¿Qué otra cosa normalmente usamos para inhibir la coagulación? ¿Cómo se llama? ¿Alguna idea? Si yo quiero que un paciente no coagule, ¿qué le doy? Anticoagulantes. Anticoagulantes. Un inhibidor es un anticoagulante, ¿no es cierto? A eso se refiere esos inhibidores. O la presencia de anticuerpos en contra de los factores de coagulación. Es decir, una enfermedad autoinmune. Existen enfermedades autoinmunes en donde se van a producir anticuerpos que van a, digamos, interactuar con los factores de coagulación, inhibiendo la coagulación. Sobre todo, hay uno en especial que actúa sobre los fosfolípidos y hace que la coagulación se prolongue. Recuerden que si no hay fosfolípidos, no actúan
los factores de coagulación. ¿Cómo se llamará esta enfermedad? ¿Alguna idea? ¿Alguien sabe? ¿No es el síndrome antifosfolipídico? Correcto, el síndrome antifosfolipídico. Dirán ustedes, el síndrome antifosfolipídico tiene que ver con trombosis, sí, es correcto, pero en el laboratorio nos da tiempos de coagulación prolongados, sobre todo el TTPA es el que se prolonga, ¿sí? Es el que se prolonga. Entonces, el síndrome antifosfolipídico es un ejemplo de esto, se llama anticoagulante lúpico, ya vamos a ver eso después, ¿sí? Entonces, hablamos de síndrome antifosfolipídico, esa presencia de inhibidores. Existe también la hemofilia adquirida. La hemofilia normalmente es una enfermedad que es por deficiencia de factor 8 o factor 9, pero es hereditaria, pero existe una forma de hemofilia que se ve en los adultos y que tiene que ver con anticuerpos que atacan usualmente al factor 8 y eso genera también sangrados, se llama hemofilia adquirida, ¿no? Es por inhibidores, es decir, la formación de anticuerpos que inhiben al factor 8 en este caso. Muy bien. Entonces, ¿qué hago yo cuando tengo un paciente que tiene los tiempos de coagulación prolongados? Lo que yo debo pedirle al laboratorio es que me haga corrección de los tiempos de coagulación. ¿Cómo es esto de la corrección de los tiempos de coagulación? Fíjense. Yo tengo aquí el plasma, la muestra del paciente. Y en el laboratorio, cuando le pido corrección de tiempos de coagulación, lo que va a hacer el laboratorista es buscar muestra de personas sanas, plasma sano, un pool de plasma normal. Busca este pool de plasma normal. Ok, ¿qué pasa si yo mezclo este pool de plasma con la muestra del paciente? Y los tiempos de coagulación corrigen. ¿Qué significará? Si sí corrigen. Si ya se volvieron a la normal, ¿qué significado puede tener? ¿Alguna idea? Repito, le pongo pool de plasma normal, que tiene todos los componentes, ¿no es cierto? Y le pongo a la muestra de mi paciente que sale con los tiempos de coagulación alterados. Y ya le hago la prueba y se corrige. ¿Qué significará? Quiere decir que lo que le falta es el plasma que está defectuoso es alguno de los factores o alguno de Correcto. los componentes. Deficiencia de factor de la coagulación. Simple, así de fácil y sencillo. No, si es que corrige, entonces significa que el paciente tiene una deficiencia del factor de coagulación. Miren qué importante que es pedir esta corrección de tiempos. Ahora, ¿qué pasa si no corrige? Es decir, tengo la muestra del paciente, le pongo el pool de plasma y él sigue estando alterado los tiempos de coagulación. ¿Qué significa? Que hay un En aumento. inhibidor. Un factor externo, un inhibidor. Ujú. Hay un inhibidor, correcto. Hay un inhibidor que está provocando que no se coagule la sangre del paciente, ¿no es cierto? Entonces, miren, tan simple como eso. Entonces, vamos buscando deficiencia de factor o si es que es o no un inhibidor. Vamos a hacer un ejercicio para ver esto de acá. Tengo aquí yo las cascadas de la coagulación, si ven, las dos vías y todo lo demás, la vía común y todo lo que ya hemos hablado previamente, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo este examen, fíjense, TP19, TPT de 65. Pregunta, ¿cuál es la vía alterada aquí? ¿Cuál será la vía alterada? La vía común. No es tanto, bueno, en general las dos, ¿no? Las dos, ¿ok? Entonces, tanto la vía extrínseca como la intrínseca son alteradas, es cierto, yo tengo que ir a mirar en la vía común, ¿no es cierto? Ok, aquí sabemos qué factores pueden estar alterados, ¿no es cierto? Factor 10, factor 5, el factor 2 o el factor 1, ¿no es cierto? Cualquiera de estos puede estar alterado. Entonces, ¿qué pasa si yo le corrijo? Y sí corrige, si le pongo el pool de plasma y sí corrige, ¿qué piensa? Que estaban afectados los factores. Que hace falta un factor. ¿Cuál puede ser el factor que creen ustedes sea más frecuente? El 10. Factor 10. Sí, pero hay uno que es más frecuente que el factor 10. El 7. No, el 7 ya no.
¿El 5? No. Es menos común el del 5. El 1, fibrinógeno. ¿En qué pacientes harán esto? ¿Qué paciente tendrá alteraciones del fibrinógeno? ¿Alguna idea? ¿En dónde se forma el fibrinógeno? No. El fibrinógeno se forma en el hígado. ¿En qué enfermedad puedo ver yo este problema? Puede ser los diabéticos, doctor. Hepatitis. No. Hepatitis, cirrosis. En la cirrosis, ¿no? En la cirrosis. Generalmente ya en insuficiencia hepática se ve alteraciones del fibrinógeno. Entonces, no es infrecuente encontrar pacientes con cirrosis, con equimosis, con moretones. ¿Por qué? Porque tienen deficiencia de fibrinógeno, que también tiene deficiencia de factor 10, y es cierto que el factor 10 también se disminuye en estos problemas. Ahora, ¿qué pasa si no corrige? Que existe un inhibidor Existe un inhibidor. ¿Cuál podría ser el inhibidor? anticoagulantes. El anticoagulante, un anticoagulante que esté tomando el paciente, o que tenga un anticuerpo contra alguna parte del sistema, que lo común es el anticoagulante lúpico, ¿no? Que tenga este anticoagulante lúpico que se relaciona con el síndrome antifosfolipídico. Ok. Ahora tengo este otro examen, fíjense. TP de 17.5 con TPT de 36. ¿Cuál es el alterado? La vía Extrínseca. La vía extrínseca, ¿no? La vía extrínseca. Muy bien. Si vemos que le pongo yo el pool de plasma y sí corrige, ¿qué significa? Que hay un inhibidor. No, sí corrige. que hay un factor y puede ser el factor 7. Deficiencia, y generalmente es la deficiencia de factor 7. ¿Sí? Miren que no es tan difícil ir viendo esto, cuál es el diagnóstico, ¿no? Ahora, si no corrige, Entonces hay un inhibidor. hay un inhibidor. ¿Cuál podría ser un inhibidor? Tomar ¿Cuál inhibe el anticoagulantes, factor 7? ¿Cuál inhibe el factor 7? Un anticoagulante, ¿cómo se llama? Heparina. No tanto la heparina. La warfarina. La warfarina, recuerdan, el factor 7 es vitamina K dependiente, ¿sí? Sería la warfarina. Ok, veamos otro. TPT 13 y TPT de 75. ¿Cuál es el alterado? Intrínseca. La vía intrínseca. Le ponemos plasma normal y si corrige, ¿cuál será el problema? Una deficiencia. Ya. En este caso, ¿Cuál Los podría factores. ser? 12, 11, 9, 8. Ya. ¿Cuál es el más Oh. frecuente de todos? El 8. El 8, correcto. El factor 8 es el más frecuente. Después del factor 8 es el factor 9. Y los otros dos es muy raro. Recuerden que el factor deficiencia, factor 12, más bien puede producir trombosis. Entonces, este generalmente no. Entonces, en orden, factor 8, factor 9 y factor 11 ya la última opción. ¿Sí? Entonces, ahí debemos pensar en ese tipo de pruebas ya para medir y ver qué es lo que está pasando. Ahora, ¿qué pasa si no corrige? Entonces hay un inhibidor. ¿Cuál será el inhibidor aquí? Sobre vitamina K, tal vez. No. La heparina. Ahora sí, la heparina. ¿Sí? La heparina podría ser un culpable, y bueno, un anticuerpo que esté contra el factor 8 generalmente, ¿sí? Ok, bueno, aquí en esta tabla de aquí vemos lo mismo que hemos estado hablando, en este caso no corrige con las mezclas, ¿sí? Entonces tenemos el TP prolongado, ¿qué significa? Excluimos anticoagulante, el rivaroxaban es el ejemplo, que es un anticoagulante de los nuevos, pero aquí nos falta la heparina, aquí sí digo, esto nos falta heparina en este cuadro, y obviamente puede ser un inhibidor de factor 7 también, sí, que podría ser esto.
Si los dos tiempos de coagulación están prolongados y no corrigen, vemos si es que hay anticoagulantes, sobre todo David Gatrán. Miren, hay que excluir anticoagulante lúpico, que decíamos que es de síndrome antifosfolipídico, y hablar de inhibidores para todo esto, factor 2, factor 5 y factor 10. Si es que es el TPTA el que está prolongado, si excluimos anticoagulantes, sobre todo la heparina, excluimos el anticoagulante lúpico, eso ya sabíamos que habíamos hablado del síndrome antifosfolipídico, y si no, pues inhibidores para el factor 8, factor 9, factor 11 y factor 12, que más frecuente suele ser para el factor 8. Ok, ¿alguna pregunta de esto? Doc, yo tengo una pregunta que no es exactamente de todo esto, pero es sobre el síndrome antifosfolipídico. Dígame. El síndrome antifosfolipídico, ¿qué tan común es que sea por herencia? ¿O tiene algún Lo que pasa, verá que el síndrome antifosfolipídico hay de dos clases, primario y secundario. El secundario generalmente está asociado a lupus. asociado con lupus? Y el lupus sí es hereditario, entonces ahí sí podría tener un componente, pero el SAF primario todavía es terreno de investigación y no se sabe si tiene o no un patrón de herencia. Podría ser que sí, podría ser que no. Hay muchos polimorfismos que se llaman en genética que podrían o no predisponer a eso, pero todavía no está claro esa parte. ¿Y alguien que sufre de síndrome antifosfolipídico primario puede terminar con síndrome antifosfolipídico asociado al lupus? ¿O se tiene el síndrome ya desde un inicio? Usualmente un paciente que es diagnosticado de síndrome antifosfolipídico suele desarrollar, con el pasar del tiempo, puede desarrollar lupus. O sea, lo que pasa es que siempre fue secundario, sino que lupus no se manifestaba todavía. Y hay personas que nunca desarrollan lupus y siguen siendo primarios desde el principio. Ya, muchas gracias. Doctor, yo también quiero hacerle una pregunta. Dígame. Quisiera saber primero si el lupus se puede detectar en la infancia, porque, verá, yo le comento el caso. Tengo una prima que cuando tenía 7 años, 8, ella sangraba recurrentemente de la nariz. Y ahora tiene 25 y hace 1 año y medio le detectaron lupus, pero como usted nos mencionaba que existen estos anticuerpos lupínicos relacionados